Muy buenas tardes. Estamos ahorita iniciando un video que son sobre ejercicios de estadística inferencial 2. Esta materia es del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería en Logística. El video es elaborado por Denise Hernández y la materia es impartida por el profesor Juan Morales. En este video estaremos abarcando lo que es el capítulo 12, que es el capítulo 12.2, que es ANOVA de un factor, y el capítulo 12.3, que es ANOVA de dos factores. En el primer ejercicio nos pide: a continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes. Los datos que nos dan a continuación debemos suponer que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma medida. El inciso A nos pide sobre este contexto qué características de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor. Y el inciso B nos pide si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma medida, ¿por qué el método se denomina análisis de una varianza? Ok, los datos que nos dan a continuación son las medidas de cráneos del año 400 a.C., del año 1850 a.C. y del año 150 después de Cristo. Como vemos aquí, pues las diferentes medidas pues sí varían de una a otra, y de una época a la otra pues sí son bastante diferentes. Una que otra medida podemos ver que es la misma, pero no llevan como que un orden en específico. El inciso A: los datos están ordenados de acuerdo con la característica o el factor de la época. Y el inciso B: el término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba de igualdad las 3 medidas. Este método se basa en las estimaciones diferentes de la varianza poblacional. El siguiente ejercicio nos pide interpretación del valor P. Si usamos un nivel de significancia de 0.5 en un análisis de varianza con los datos muestrales del ejercicio 1, que fueron las medidas de cráneos de las 3 diferentes épocas, obtenemos un valor de P del 0.031. ¿Qué debemos concluir? Bueno, aquí lo que llegamos a la conclusión es de que las 3 épocas no tienen la misma anchura de media del cráneo. Es decir, esa hipótesis no es correcto. Y tenemos evidencia suficiente para concluir que al menos una de las medidas difiere de las otras. El siguiente ejercicio nos pide cuál medida es diferente. Debemos de remitirnos de igual manera a los datos muestrales del ejercicio 1, que son las medidas de anchura de los cráneos. Si las 3 medidas muestrales son 132.7, 132.4 y 138.1, podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medidas de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Por qué? Bueno, aquí la identificación de las medidas diferentes después de realizar una prueba con análisis de varianza, podemos concluir que existe evidencia para rechazar la afirmación de la igualdad de medidas poblacionales, pero no podemos concluir a partir de una ANOVA que alguna medida en particular sea diferente a las demás. El siguiente ejercicio es medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de lo que son 3 libros. De 3 libros de un autor y 2 libros de otro autor. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados que nos da una calculadora del análisis de varianza, los cuales aparecen al margen. Utilizar un nivel de significancia del 0.5 para someter la prueba de afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. El estadístico de prueba nos da como resultado F es igual a 9.4695. El valor crítico de F es aproximadamente 3.3158.
Con una calculadora pues nos da 3.2849. El valor de pi equivale a 0.000562. Nos da M1 es igual a M2 es igual a M3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Palabras por oración. Se seleccionan al azar muestras de páginas de los tres libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página y a continuación se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Bueno, aquí nos dan los resultados, lo que es en Minitab. Y aquí la respuesta es rechazar la hipótesis nula, ya que el valor de P es menor que el nivel de significancia. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los libros tienen el mismo número de palabras por oración. Pérdida de peso con diferentes dietas. En un estudio que se realizó en varios programas para perder peso, 160 sujetos sugirieron los regímenes de tal manera que cada dieta fue adoptada por 40 sujetos. Se pesó a cada individuo antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de seguir la dieta. A continuación se presentan los resultados de la ANOVA realizado con Excel según los datos de este estudio que se realizó para determinar pues la pérdida de peso. Nos piden utilizar un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida de peso es igual con todas las dietas. Considerando que las cantidades medias de pérdida de peso en un año son 2.1, 3.2, 3.3 y 3.3 libras para las 4 dietas, parece que son eficaces. Bueno, aquí el estadístico de prueba que nos dio, que es igual a F0.3521, el valor crítico de F, que sería 2.6626, y el valor P, que es 0.7877. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que la pérdida media de peso es la misma para todas las dietas. Parece que las dietas no son muy eficaces. Bueno, esto se determina porque a lo largo de un año y después de tener el peso, el antes y el después de cada sujeto que se metió a este estudio, no hubo lo que fue un gran avance en la pérdida de peso, que es pues la idea principal con la que se inicia una dieta o se entró a este programa desde un principio, que era para la pérdida de peso, y la evidencia dice que no es muy eficaz. El número 8 nos dice pesos de dulces M&M. Utiliza los pesos de los dulces M&M en gramos de 6 categorías diferentes de colores, listados en el conjunto de datos 18 del apéndice B. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza que se hizo con el nivel de significancia del 0.05. Identificar el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor P. ¿Qué se concluye con estos resultados que tenemos aquí? Ok, el estadístico de prueba que nos dio, que es F, es igual a 0.443039. El valor crítico nos dio que es el valor de P, que es igual a 0.81734. Aquí no rechazar la hipótesis nula, ya que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que todas las medidas de estos dulces son iguales. Ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificaciones PG, PG-13 y R, obtenemos los siguientes resultados del análisis de varianza del programa SPSS. Los datos muestrales originales se enlistan en el conjunto de datos 9 del apéndice B. Utilizar un nivel de significancia del 0.05
para someter a prueba la afirmación de que las películas con clasificaciones PG y PG-13 y R tienen las mismas ganancias de medidas. Bueno, los resultados aquí nos arroja lo que es el estadístico de prueba, nos dice que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que la afirmación, las películas, las clasificaciones PG, PG-13 y R tienen la misma ganancia media. Es decir, pues esta afirmación sería incorrecta. En el ejercicio 10 nos dice las cantidades de voltaje. En el conjunto de datos se listan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente de la casa del autor, de un generador independiente de dicho modelo y de un alimentador de electricidad interrumpida, conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación nos presentan los análisis de varianza que se obtenidos por el programa JMP. Utilizar un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Bueno, aquí los valores que nos dan es debido a que el valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza esta hipótesis, ya que existe evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que los aparatos se comportan de la misma forma cuando reciben alimentación de tres fuentes diferentes. Es decir, sí varía la forma y el desempeño del aparato dependiendo cuál sea su fuente de alimentación. El siguiente ejercicio nos dice lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque utilizados en los automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades a medida que representan un criterio estándar de las lesiones en la cabeza. Utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Nos dan los datos de los automóviles compactos, medianos y grandes. Ok, este ejercicio lo vamos a desarrollar lo que es en el programa Minitab para verificar los resultados que nos está dando aquí. Nos vamos a nuestro programa, donde previamente vaciamos lo que son los datos de los automóviles compactos, los datos de los automóviles medianos y grandes. Como podemos ver, tenemos todos nuestros datos aquí, que es lo que nos da nuestro problema. Los compactos inician con 290 y así sucesivamente tenemos los datos. Aquí primeramente nos vamos a ir lo que es a la opción de estadísticas. Sería la opción de ANOVA, que es el capítulo que estamos trabajando actualmente, y vamos a irnos con ANOVA de un solo factor. Aquí tenemos dos opciones que nos da los datos de respuesta, están en una columna para todos los niveles de factores o están en una columna separada para cada nivel de factor. Elegimos la opción 2 y seleccionamos lo que son nuestras respuestas, que estamos usando compactos, medianos y grandes. Nos vamos a nuestra sección de opciones. Tenemos señalizado el punto de asumir varianzas iguales, el nivel de confianza que es 95 y el tipo de intervalo de confianza es bilateral. Le ponemos aceptar, y ya nos da aquí lo que son nuestros datos, nuestro método que es hipótesis nula, la información de un factor, nuestros valores que fueron compactos, medianos y grandes. Nuestro análisis de varianza nos da nuestro factor, nuestro error y nuestro total. Nos da lo que es nuestro resumen del modelo, las medias. La media del compacto será de 431.5, medianos 390.6 y grandes. Nos da también nuestra desviación estándar.
Y nuestra gráfica lo que son de intervalos de compactos, medianos y grandes. Tenemos aquí nuestros datos y la información que estamos graficando aquí. El valor de P que nos dan es, debido a que el valor de P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Tenemos evidencia para rechazar la afirmación de que los aparatos se comportan de la misma manera cuando reciben una alimentación de 3 fuentes diferentes. Aquí mismo estamos viendo el comportamiento no es igual de cada fuente que se está obteniendo, los resultados no son los mismos. Por eso se está rechazando esta hipótesis. Tenemos los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. El número 12 es lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas, las medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilizar un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida, y los datos sugieren que los automóviles grandes pues son más seguros. Nos da de igual manera la información de los autos compactos, medianos y los autos grandes. Tenemos aquí de igual manera basado en nuestra información que son compactos, corresponde al ejercicio 12, medianos y grandes. Nos vamos a ir a estadísticas ANOVA de un solo factor. Aquí vamos a eliminar los datos que teníamos seleccionados anteriormente y vamos a señalizar los que necesitamos, que son compactos del ejercicio 12, medianos y grandes. Nos vamos a opciones, vemos señalizado nuestro punto, que es asumir varianzas iguales, el nivel de confianza y el tipo de intervalo, que es bilateral. Ponemos aceptar para que nos arroje lo que son nuestras medias, nuestros resultados, nuestro análisis de varianza y la gráfica donde estamos viendo el comportamiento que tienen estos intervalos de cada una de la información que nos están dando los automóviles. Tenemos nuestro análisis de varianza, nuestro resumen, las medias, lo que es el factor los factores de compactos, medianos y grandes, nuestra desviación estándar y nuestra gráfica que nos muestra más detallado el comportamiento de dichos datos. Tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió de 5 vueltas a lo largo de cada milla, en un circuito de 3 millas. Utilizar un nivel de significancia del 0.05 para someter la prueba a la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que algunas de las millas tienen una pendiente de subida. Ok, nos dice los tiempos de la milla 1, que son en minutos y segundos, de la milla 2 y la milla 3. Nos vamos a Minitab. Tenemos milla 1, milla 2, milla 3, previamente con nuestros datos en tiempo ya establecidos. Nos vamos a la opción estadísticas, ANOVA y un solo factor. Ok, aquí eliminamos la información del ejercicio anterior. Nos seleccionamos de igual manera la segunda opción, que es la columna separada para cada nivel de factor.
Y vamos a seleccionar milla 1, milla 2 y milla 3. Nos vamos a opciones, asumir varianzas iguales, el nivel de confianza nos sigue quedando en 95 y el tipo de intervalo de confianza en bilateral. Ponemos aceptar y ya no está nuestro comportamiento de intervalos, que como vemos sí varía mucho de la milla 2 a la milla 3, por lo tanto pues no podemos concluir que él haga su recorrido en las millas exactamente en el mismo tiempo, porque vemos que el comportamiento sí es diferente. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es la tercera vuelta incluye una pendiente. Podemos ver que aquí la milla 1 y la milla 2 se recorre, se podría decir, en tiempos similares, no hay mucha variación entre estos datos, pero la milla 3 sí tarda un poquito más en recorrer este tramo, por lo que suponemos que se trata de una pendiente, ya que al ir él en el triatlón en una pendiente es un poquito más complicado subirla que estar pues en línea recta. Por eso concluimos que sí hay una pendiente y es en la milla 3. Emisiones de automóviles. A continuación tenemos las cantidades de medidas de gas del invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles. Según el conjunto de datos 16 del nivel de significancia del 0.05, para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Con una base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas invernadero. Nos dan la medida de lo que son los 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Tenemos aquí los 4 cilindros, 6 cilindros y 8. Nuestras medidas. Nos vamos a ir de igual manera a estadísticas, a ANOVA y un solo factor. Eliminamos nuestros datos anteriores y vamos a seleccionar 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Ponemos opciones, asumir varianzas iguales, nuestro nivel de confianza que es del 95 y nuestro intervalo de confianza que es bilateral. Ponemos aceptar y vemos el comportamiento de los intervalos que va en orden ascendente, es decir, en 4 cilindros pues se inicia de un nivel más bajo, 6 cilindros incrementa y 8 cilindros pues está muy por encima de los 2 intervalos anteriores. Aquí vemos que como el valor de P, que el de significancia, existe evidencia suficiente para rechazar la afirmación que las diferentes categorías de autos emiten la misma cantidad de gas invernadero. Pues aquí vemos totalmente que esta hipótesis es errónea, ya que en nuestra gráfica podemos ver que al mayor incremento de cilindros es mucho más grande la cantidad de gas invernadero que los automóviles están soltando. Es decir, a mayor consumo de combustible es mayor el gas invernadero que estos carros van a estar emitiendo. Aquí tenemos ya los resultados que nos dio nuestra prueba. En el siguiente, la nicotina en cigarrillos. Nos vamos a remitir al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilizar las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo. De los cigarrillos tamaño grande de los mentolados
de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utilizar el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina. Puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, parece que el filtro sí marca una diferencia. Que nos damos a nuestro conjunto de datos, que es el tamaño grande, mentolados y de 100 milímetros de largo con filtro y no mentolados. Nos vamos a ir a Minitab. Tenemos aquí ya los cigarrillos que son nicotina, nicotina mentolados y nicotina con filtro y no mentolados. Nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA de un factor, ANOVA de un solo factor. Eliminamos los datos anteriores y tomamos los que necesitamos, que son la nicotina en tamaño grandes, nicotina mentolados y nicotina con filtro y no mentolados. Las opciones siguen siendo el nivel de confianza, al asumir las varianzas iguales y el tipo de intervalo de confianza. Le ponemos en aceptar, aceptar, y ya nos desglosa lo que es nuestra información de la ANOVA de un solo factor, nuestro método, nuestro análisis de varianza, nuestro resumen, las medidas que le estamos entregando y nuestra gráfica de intervalos de entre estas tres medidas, que son los de nicotina grandes, nicotina mentolados y nicotina con filtro y no mentolados. Vemos pues que si varía demasiado los cigarrillos de nicotina grandes, tienen un gran incremento y esto va en orden descendente. Ok, el alquitrán en cigarrillos. Nos vamos a remitir al mismo conjunto que es el anterior de los cigarrillos, pero ahora en vez de utilizar lo que es nicotina, aquí nos está pidiendo utilizar de igual manera el nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, pero parece que el filtro marca alguna diferencia. Okay, entonces en estos datos, en vez de tomar el tamaño grande, tomaremos tamaño grande nicotina, tomaremos lo que es el alquitrán. Nos vamos a nuestro programa Minitab. Vamos a las opciones que son alquitrán grandes, alquitrán mentolados y alquitrán con filtro y no mentolados. Nos vamos a nuestro programa, a nuestra presentación. Lo que nos está pidiendo de igual manera es el alquitrán en los tres. Estadísticas, ANOVA y un solo factor. Seleccionamos la información que deseamos.
tomamos el alquitrán grandes, tomamos nuestras opciones, vemos que son 95 bilateral, le ponemos aceptar y nos da de igual manera ya nos son aquí como dos intervalos. Que son los alquitrán grandes y pequeños y los mentolados. Tenemos nuestro resumen del modelo, nuestras medidas que tomó 2 factores y nuestra gráfica de intervalos. Nos dice aquí el uso de la prueba Tukey. En esta sección se incluyó en una pantalla de resultados la prueba de Bonferroni con los datos de la tabla 12.1 presentados en el problema del capítulo. A continuación se muestran los resultados generados por SPSS de la prueba de Tukey para los mismos datos. Compara los resultados de la prueba con los resultados de la prueba Bonferroni. Ok, aquí tenemos los resultados de esta prueba indican que la media de todos los automóviles compactos difiere significativamente de la media de los automóviles grandes. Concluimos que lo mismo con los resultados de la otra prueba mencionada. Nos dice ya aquí lo que son ANOVA de 2 factores. El ANOVA de 2 factores nos dice un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan como el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, a manera de que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugiere que el método de análisis adecuado de una ANOVA de 2 factores, es decir, qué aspectos de los datos indican 2 factores? Bueno, aquí nos dan los factores que son menos de 30, de 30 a 40 y más de 40. De hombre y mujer nos dice su edad. Los datos son de 2 factores, se clasificaron utilizando 2 variables diferentes dependiendo de cada grupo de edad. Por ejemplo, una variable es mujeres y otra variable son hombres. Ahí tenemos ya nuestras 2 variables. Diseño balanceado. Si los pesos se registran en la tabla descrita del ejercicio 1, el resultado es diseño balanceado. ¿Y por qué? Como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales, se trata de un diseño balanceado. Es decir, deben de tener el mismo número, el mismo tipo de valores para que haya un balance entre esta pues información. El efecto de interacción. Sometemos a prueba la hipótesis nula de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción del género y el grupo de edad. ¿Qué concluimos? Bueno, en el estadístico de prueba F, que da 0.24, y el valor de P, que es 625, no rechazar la hipótesis nula de que la ausencia de un efecto de interacción no existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación. De que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Parece que no hay un efecto de interacción entre el género y el grupo de edad. Los efectos de grupos de edad. Supongamos que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura? Bueno, el estadístico de prueba F nos da un valor de 0.95 y el valor de P nos da 0.091. No rechazamos la hipótesis de que la ausencia de un efecto que hay en el grupo de edad, pero no existe evidencia suficiente para sustentar de que el grupo de edad menos de 30 años, más de 30 años, tenga un efecto sobre la estatura. Es decir, ahí ya no habría lo que es mucha variación por lo que sería la edad. Antes, pues sí podría variar por el desarrollo pues del grupo. En los siguientes ejercicios nos pide una interpretación de una pantalla de resultados de computadora en los ejercicios 8 a 10.
nos pide utilizar la pantalla de Minitab para ver el resultado de las siguientes mediciones de lesiones en la cabeza de maniquís utilizados en pruebas de choque de automóviles. Las mediciones están en unidades HIC, que es el criterio para determinar una lesión en la cabeza, por las siglas en inglés de Head Injury Condition, y corresponden a los mismos automóviles utilizados para la tabla 12.3, que tiene un nivel de significancia del PER 0.05% para someter a prueba la información que nos están dando. Es el tamaño del automóvil, nos dan compacto, mediano y grande. Nos dan extranjero y nacional. Aquí nos dan dando lo que son nuestros resultados en Minitab. Nos vamos al primer ejercicio. El efecto de interacción. Someter a prueba la hipótesis nula de que las mediciones en las lesiones en la cabeza no se verán afectadas por una interacción del método de automóvil extranjero, nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. ¿Qué concluimos? Bueno, el valor de P de la interacción que nos da Minitab es de P 0.281. Como el valor de P es menor que el valor de significancia, no hay suficiente evidencia para rechazar que no hay efecto de interacción entre las variables. Nueve, el efecto del tipo. Supongamos que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero y nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones en la cabeza? Bueno, respecto a los resultados que nos da nuestro estadístico de prueba, no rechazamos la hipótesis nula de que la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil, pero no existe evidencia suficiente para sustentar de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones de la cabeza. Es decir, aquí se puede analizar que tendrían que variar las medidas de los automóviles para que pudiera haber un efecto de ese tipo. El efecto de tamaño. Supongamos que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero y nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil compacto, mediano o grande tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Bueno, el valor P es de mayor tamaño que el nivel de significancia 0.5. Por lo tanto, no existe evidencia suficiente para decir que el tamaño del auto tiene un efecto sobre las lesiones en la cabeza. Efecto de interacción. Someter a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. ¿Qué concluye? Bueno, aquí lo que no nos concluye, vamos a rechazar la hipótesis nula de ausencia de un efecto de interacción. Es decir, que existe evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y de la otra persona. Al parecer hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de la autoestima de la otra persona. El efecto del sujeto. Supongamos que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto baja, media, alta tiene efecto sobre las mediciones de la autoestima? El estadístico de prueba F nos da un valor de 1.5824, el valor de P de 0.2135.
32. No rechazar la hipótesis nula de la ausencia del efecto de la autoestima del sujeto. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto baja, media, alta tenga un efecto sobre las mediciones de la autoestima. En el siguiente ejercicio nos piden los niveles de colesterol. La siguiente tabla enlista los niveles del colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B, que se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género, se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Aquí nos da lo que son nuestras, la edad, que es menos de 30, de 30 a 50 y más de 50. Nos da lo que son nuestras dos variables, que es hombre y mujer. Este ejercicio lo vamos a desarrollar lo que es en Excel. Tenemos ya lo que son nuestros datos que vaciamos previamente. Podemos ver hombre y mujer. Tenemos nuestras dos variables y nuestras edades, que es menos de 30, de 30 a 50 y más de 50. Menos de 30 son 5 datos, al igual de 30 a 50 y más de 50. Los acomodamos de una forma pues diferente. Aquí lo que vamos a hacer primero es capturar los datos que ya tenemos aquí previamente. Vamos a seleccionar la opción de datos, análisis de datos. Nos da lo que son las opciones de análisis de datos. Nos da lo que son análisis de varianza de un factor y análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Aquí serán lo que son nuestra opción 2, ya que el análisis que vamos a hacer es de dos factores, que son nuestras variables, es hombre y mujer, vienen siendo nuestros dos factores, y cada grupo tiene varias muestras, es decir, el grupo de hombre de menos de 30 tiene 5 muestras y el siguiente de igual manera y el que sigue. Seleccionamos ese, le damos a la opción aceptar. Aquí nos pide lo que es un rango de entrada. En el rango de entrada lo que podemos sería aplicar la fórmula y poner lo que son nuestras celdas manualmente, o lo que podemos también hacer es seleccionar esta opción y seleccionar toda nuestra información y nuestros factores que vamos a determinar. Ok, una vez que seleccionamos, nos pide el número de filas por muestras. El número de filas por muestra pues es de 5. Le ponemos nuestra opción 5. Y lo que es el alfa sería el rango pues de confianza que le vamos a dar, que es de 0.05. Y la opción de salida pues le vamos a pedir que nos desarrolle esto en una hoja nueva. Ponemos aceptar y nos desglosa lo que es todo nuestro análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Nos da el resumen de lo que es de hombre, menos de 30, de 30 a 50 y más de 50. Nos da lo que es la cuenta, que son 5, la suma de esas 5, el promedio y la varianza que hay entre esos datos. De igual manera, mujer, 5, porque son 5 las filas donde están los datos, la suma, el promedio y varianza. Nos da lo que es nuestro análisis de varianza, nos da las muestras, columnas, la interacción sobre la varianza de los datos que pusimos para el análisis. Aquí en el siguiente, lo que es el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 15, nos dice experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por los expertos. De acuerdo con datos de Minitab, los diferentes panecillos se hornean con o sin ingredientes adicionales y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. La calificación se ven afectadas por una interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad del suero de leche. Las clasificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional.
Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Bueno, aquí nos dan lo que son nuestros datos. Tenemos aquí lo que son nuestros datos, el tipo que es sin ingrediente adicional y con ingrediente, y nuestro porcentaje, que es la misma información que tenemos aquí, solo que pues ya la desglosamos en nuestro programa. 0%, 10%, 20% y 30%. Aquí tenemos nuestros porcentajes. Bueno, aquí primeramente lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA y modelo lineal general. Le damos en ajustar modelo lineal general. Ok, aquí primeramente nuestra respuesta son los datos y los factores es el tipo de porcentaje que cada uno pues tiene lo que son diferentes. Nos da nuestro modelo lineal general, que son los datos contra el tipo de porcentaje. Ok, nos da la información del factor, el análisis de varianza y el resumen del modelo. Nuestros coeficientes y la ecuación de regresión es de igual manera los datos son igual a 4.4875 menos 0.1458, que es de con ingrediente adicional, y de aquí se desglosa toda nuestra ecuación. Aquí los niveles de colesterol, nos remitimos a los datos que nos dan en el ejercicio 14, utilizamos únicamente los datos de cada celda. Nos pide que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género. Y si existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad. O que en el inciso A, sometemos a prueba los niveles de colesterol por género o tipo de valor, que es 0.688. El estadístico de interacción, el valor P es mayor que 0.05. No existe evidencia suficiente para sustentar que los niveles de colesterol se ven influenciados por el género. Y el B, sometemos a prueba los niveles de colesterol por la edad, y no existe evidencia suficiente para sustentar que los niveles se ven influenciados por el rango de la edad. La lista del experimento de panecillos debemos de analizar los datos muestrales del ejercicio 15, que utilizamos, que los que llevan a ingrediente adicional y los que no llevan. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingredientes adicionales? Bueno, sí existe evidencia suficiente para sustentar eso, afirmación de que se ven afectadas por la cantidad de suero. Bueno, aquí lo que nos dice la manera de no rechazar la hipótesis nula referente a los resultados de nuestro estadístico de prueba, de un efecto del factor del renglón del ingrediente adicional, pero no tenemos suficiente evidencia para afirmar de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de este ingrediente adicional. El factor de columna en el estadístico de prueba, el valor de P nos da de 0.434, de manera de que no rechazamos la hipótesis de que la ausencia de un efecto del factor de columna de la cantidad de suero de leche. No existe suficiente evidencia para decir que las calificaciones se ven afectadas por el suero de la leche. Bueno, pues por mi parte sería todo de esta presentación. Esperemos que les haya sido de utilidad, y a continuación veremos lo que es un avance de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Nuestro proyecto pues son el desarrollo de indicadores mensuales en el área de venta comercial, y todo lo que nos pueda ayudar conforme vamos adquiriendo las herramientas con nuestros videos que realizamos de ejercicios, lo vamos aplicando poco a poco en el proyecto, de manera de que al final
hayamos podido vaciar de alguna manera los conocimientos que estamos adquiriendo y nos sea de utilidad en el proyecto. Esto puede ser que lo estemos utilizando en nuestro trabajo o sea todavía un proyecto a futuro. Primeramente tuvimos lo que son nuestros datos, que son los que son reportes de ventas que se ven mes con mes, que son mensuales, que son mayo y junio. Teníamos lo que son nuestras dos variables, que es nuestro costo real, nuestro costo ganancia. Realizamos lo que es una construcción de un diagrama de dispersión de los costos de bultos vendidos en el mes de mayo. Calculamos lo que es el coeficiente de correlación. Hicimos lo que es un análisis de regresión en lo que era nuestro costo de origen y nuestro peso, que tanto variaba dependiendo de estos dos factores, que si están ligados pues el uno con el otro, que a mayor peso, mayor sería el costo. Aquí en este avance le vamos a lo que es ANOVA de un factor. ANOVA de un factor. Tenemos nuestras dos variables, es igual nuestro costo real y nuestro costo ganancia. Aquí lo que vamos a ver es entre estos intervalos qué tanta incremento o decremento existe entre los dos y cuál es lo que es su comportamiento, lo que es pues en la gráfica, nuestra gráfica de los intervalos que nos va a arrojar. Por ejemplo, tenemos aquí nuestros datos, nuestros costo real, costo ganancia, nuestro costo de origen y nuestro costo peso. En este caso estamos viendo lo que es nuestro costo real y nuestro costo ganancia. Tenemos ya aquí vaciado nuestro costo real, nuestro costo ganancia. Nos vamos lo que es a estadísticas, ANOVA de un solo factor. Seleccionamos nuestros datos, que es en este caso C1, que es costo real, y C2, que es costo ganancia. Nuestras opciones quedan como asumir varianzas iguales. Queda el 95 y el bilateral. Le ponemos aceptar. Una vez que nos arroja lo que es nuestra ANOVA de un solo factor y el costo, lo que es ganancia, nos da lo que es nuestro método, la información, análisis de varianza y el resumen del modelo. Nos da también las medidas y en base a esto podemos determinar la función de esto, que sería el ver gráficamente nuestros factores de intervalo de costo real y con el 95% del grado de confianza para la media que nos está dando. Tenemos de este lado nuestros datos, nuestro costo real y nuestro costo lo podemos estar incluyendo en nuestro proyecto y realizarlo mes con mes, a como nos estén entregando lo que es la información de las ventas mensuales, independientemente del mes en el cual estemos, podemos ir adoptando poco a poco de alguna manera esos conocimientos y que nos hagan un poquito nuestra información más relevante, de cierto caso resumida, y tengamos como un panorama amplio de cómo se están comportando nuestras ventas referente a nuestros costos reales y nuestros costos ganancia, ya que nuestro costo real pues sí es menor a lo que nosotros nos damos, ya que en esos costos le debemos incluir pues los gastos que son gastos de operación, gastos de distribución, los gastos de adquisición de materia prima. Es decir, tenemos que incrementar dependiendo del margen, incrementar el costo para así poder tener una ganancia y al final de mes tengamos una utilidad en base a nuestras ventas que nosotros planeamos al mes. Hacemos nuestra planeación, nuestra proyección de venta, que es lo que pensamos o necesitamos vender para llegar a nuestros objetivos. Y ese sería el avance pues de nuestro proyecto. En la siguiente unidad pues estaremos dando un poco más sobre este proyecto referente a los conocimientos que adquiramos en esa unidad. Y pues por mi parte sería todo. Espero y les haya servido
esos ejercicios y este proyecto. Muchas gracias.